entierro. Un entierro cualquiera. Si es que puede existir un entierro cualquiera. Nadie puede ver pasar un féretro sin preguntarse al menos por un segundo quién era ese hombre, quiénes son sus deudos, cómo fue su vida. Hay cuerpos que fueron tragados por la tierra, pero que no fueron enterrados en ella por manos queridas. Hombres tragados por las tinieblas, como en una leyenda. Pero en sitios como Jujuy, son historias reales. Jujuy no es cualquier provincia. Y Ledesma no es cualquier ciudad. Ningún hombre es cualquier hombre. Ninguna mujer es cualquier mujer. Por mi cultura, porque yo soy hija por parte de madre desciendo de aborígenes, por parte de padre de españoles. Entonces nosotros tenemos muy acendrado aquello de que a nuestros muertos los tenemos que enterrar, porque desde que el ser humano está en la tierra, así me decía mi mamá y mi abuela, nosotros tenemos que enterrar nuestros muertos, elaborar nuestro duelo y continuar con la vida. Entonces hay algo que eso no me cierra hasta el día de hoy. Yo abrí la cortina y como coincide la puerta del dormitorio con la de la cocina y la de la sala de espera, pude ver el desplazamiento de policías y de gendarmes, pero con uniforme, con casco. Estaban con los cascos esos de soldados de combate. No fue violenta la detención, no fue llevándolo así arrastrado como a otra gente, sino vino a vestirse porque había salido sin pijama y se me llevan, pero avisa a tal abogado porque yo supongo que me largarán porque yo no hice nada y se me lleva, y es el ejército y la gendarmería. Yo le agarraba del brazo y decía, no salga, subí por acá, subí por arriba mío y pasá a la terraza y escapate, pero resulta que después nos enteramos que había estado cortado todo, encerrada la cuadra, así que no podía salir por ningún lado. Pero yo le decía que podía escapar, que no, dice, yo no tengo por qué escapar si yo no hice nada. Y salió, yo me fui caminando por detrás de él y vi cuando lo cargaron en la camioneta del ingenio Ledesma. Y bueno,
Bueno, volvimos acá y ya amanecía. Y el único vecino que me acompañó, porque yo fui a buscar a los vecinos, ha sido don Alfredo, el de la ferretería, que él vino y me dice, yo he salido de la sociedad civil a las 3:30 de la mañana y ya vi policías por todos lados y soldados. Ponga la radio que a ver si escucha, dicen que hay un golpe de Estado. De su autoridad militar, de seguridad o de policía, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo. Ledesma huele permanentemente a bagazo. El bagazo es el desecho de la caña de azúcar. Hasta su transformación, las toneladas de bagazo se acumulan en enormes montañas que se pudren a la intemperie, llenando la ciudad con su olor. Cualquier visitante descubre de inmediato que es una ardua tarea acostumbrarse a convivir con ese olor. Como en todas partes del mundo, la gente se las arregla para andar en bicicleta, sonreír, vivir. Y cuando uno llega de afuera, se pregunta cuál es esa otra fuerza de gravedad que nos ata a la tierra en que nacimos y que nos impide dejarla pese al calor y al olor. Con Luis nos conocimos en la secundaria, en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares, Tucumán. Yo estaba haciendo cuarto año y él quinto, y éramos de los grupos de deportes, se presentaban a las Olimpiadas, y bueno, ahí nos conocimos. Después él egresó del secundario y fue a estudiar a Córdoba. Y al año siguiente, cuando yo terminé también la secundaria, me fui a estudiar odontología en Córdoba. Así que nos conocemos desde la secundaria. Nos enteramos por noticias de los diarios que los ingenios azucareros de acá de Salta y Jujuy necesitaban pediatra. Entonces él vino a hacer una recorrida por esta zona, llegó hasta Salta, al ingenio San Martín de Tabacal y al ingenio Ledesma. Y bueno, llegamos acá, por entonces caminos de tierra no había asfalto, en una camioneta rastrojera que era la que habíamos adquirido después de trabajar 1 año y medio o 2 en Córdoba. Un excelente médico pediatra, también ideólogo, que como dice vos, yo lo respetaba, capaz, pero demagogo dentro de su ideología, era médico del ingenio. En la época de calor, sobre todo porque estamos en el trópico, atacaba a los niños, hijos de los trabajadores, la diarrea estival, que producía bajas de 10 a 15 chicos diariamente en época de cosecha, sobre todo los hijos de los zafreros, los hijos de los peladores de caña, que en su mayoría Ledesma es el ingenio más grande de Latinoamérica. Ha diversificado su estrategia empresaria, desde el azúcar hasta el alcohol y los comestibles, incluyendo un rol definitorio en el campo de la producción de papel. Los Blaquier
fundadores y principales accionistas, son los terratenientes más grandes de la provincia de Jujuy. Con cientos de miles de hectáreas de tierras y un activo de más de 500 millones de dólares, se ubican entre los grupos de mayor facturación del país. El primer año que llegó, trabajó muchísimo, sobre todo en la época de zafra, porque eran solamente 6 médicos para atender a una base de personal de aproximadamente 7 a 8 mil trabajadores con sus familias. Entonces, diariamente contaba él que tenía que atender 50 a 60 pacientes. Era algo terrible el exceso de trabajo que había, el agotamiento y las pocos elementos con los que contaba el Hospital del Ingenio para poder atender a toda la familia de los trabajadores. Pero así pasó ese primer año de trabajo y bueno, llegó al segundo año donde ya tuvo algunos conflictos con la empresa. Nosotros tenemos el hospital, de acuerdo al punto de vista del señor de Onganí y de Videla que me visitaron, que era el sanatorio más hermoso de la República Argentina, que en Buenos Aires no había un sanatorio como el hospital nuestro, ¿no? Y empezó a recetar los antibióticos para los obreros a través del sindicato a cargo del Ingenio. A los 2 meses lo llamaron, lo apercibieron diciéndole que había hecho más gasto él solo que los otros 5 médicos de planta que tenía el hospital entonces. Francisco. 91. Don Narciso iba a marcar con el 90. 93. Alfam, 94. La caña de azúcar llegó a España de mano de los árabes en los primeros siglos del milenio pasado y de allí regresó como azúcar a las Antillas y al resto de América. Desde entonces, los cañaverales fueron la principal fuente de riqueza del Caribe y de zonas climáticas similares de toda Latinoamérica, con una particularidad: la cosecha de zafra era realizada exclusivamente por esclavos. Cuando comenzó la tragedia de Luis, los zafreros eran hombres libres, pero sumergidos en un sistema feudal en el que trabajaban a destajo para sobrevivir. Todos ellos eran descendientes de indígenas, de los pocos indígenas sobrevivientes. Trabajando más de 12 horas, cobrando papeles en lugar de dinero, sin derechos de ninguna clase, como si el azúcar continuara reclamando, a través de los siglos, la libertad de los hombres. Como si Luis se interpusiera entre esa maldición ancestral y un grupo de zafreros del siglo XX. Todo funcionaba normal, todo era gratuito, y este carajito
recetaban los remedios más caros, aunque no sepa que si le va a hacer bien o mal. El asunto era causarle perjuicio a la empresa. Bueno, por ese motivo me dice el ingeniero Arreta, que era presidente del director en esa época, me llama y me dice, che, ¿quién está? Y es un mediquito zurdo, le digo, buen médico, pediatra, pero tiene ese gesto de demagogia con personas. Bueno, despídalo, me dice. El ingeniero lo rajo, sin problema. Al salir del Ingenio Ledesma, en el año 1959, después de tener el conflicto que tuvo por razones de trabajo en la empresa, le ofrecieron la dirección del hospital de Tilcara y aceptó. Estábamos por tener otro hijo, por lo tanto había que buscar trabajo. Y luego él quería quedarse en la provincia, quedarse acá, porque se decía que el que salía mal de la empresa Ledesma no podía vivir dentro de la provincia de Jujuy, así le dijeron allá. Entonces, para ver si era verdad esto, aceptó y se quedó a trabajar acá. Lo conocían todos. Algunas veces cuando lo necesitaban no iban al hospital, iban a la casa a buscarlo para que los vea y el doctor se levantaba, iba al hospital y lo atendía sin ningún problema. Porque para él todos éramos iguales. El rico, el pobre, el blanco, el morocho, todo. Y escuchaba a cualquiera, salía en el auto a dar una vuelta en el pueblo, decía, doctor, por favor, sí, paraba el auto. ¿Qué desea, amiga? ¿Qué quiere? Bueno, necesito tal, bueno, vamos al hospital. No tenía problemas con nadie. Lo habíamos hecho justamente así, una casa grande, amplia, espaciosa, con mucha sombra, con muchos árboles, para que sea el lugar donde vengan los hijos y los nietos. Por cierto que Luis solamente conoció un solo nieto, de los 8 que yo tengo ahora, ¿no? Vivimos un año precioso acá. Después ya compró él allá en Libertador un lote de tierra en una finca que se había loteado entonces. Y empezó ya a buscar quien le haga un plano y a trabajar. Cuando me enteré, yo no quería saber nada de volver allá. Yo quería ya un poco de tranquilidad. Tenía 4 niños, la mayor de 4 años y medio y el menor recién nacido. Por lo tanto, no quería andar trasladándome de un lado a otro. Y bueno, pero decidió que él tenía que volver a aquel lugar. Acá en el vecindario había una farmacia que se llamaba Farmacia Muñoz y él tenía una cuenta abierta, acá a 3 casas de mi casa, tenía una cuenta abierta para que los obreros, la gente que no tenía dinero y necesitaba algún medicamento pueda sacar.
los medicamentos de ahí. Él a fin de mes, cuando cobraba su sueldo del hospital, iba y pagaba. Pero generalmente, como él siempre me decía, porque yo a veces le decía, pero hay una cuenta en la farmacia, yo por ahí quería comprarme una crema o algo, y no, para la crema no había, ¿no? Pero yo sabía que tenía una cuenta para... Y protestaba, la verdad, porque yo entonces no era una militante ni nada, era una ama de casa. Y él me decía que le pagaban en demasía, el doble o el triple de lo que vale el medicamento, ellos me dan cuando me traen un cajón de verduras o cuando me traen una docena de huevos. O simplemente el afecto de la gente, que lo quería mucho. Pero no era por demagogia, como dijeron otras personas, era porque era su temperamento de darse mucho con la gente, sobre todo con la gente más humilde. Me atendió todo, yo tengo 5 chicos. Y él lo atendió a todos los chicos míos. Y a toda la gente no le cobraba. Por ahí algunos de algo tiene que vivir. Pero la mayor parte no cobraba. Entonces la desaparición de él a mi criterio es una injusticia. No, yo nunca supe siquiera que andaba en alguna cosa rara, extraña, yo nunca supe. Yo que he andado con él. Iván Vargas. ¿Sí te enteró de ese que era hijo de policía de Ana? ¿Weiss con Z? SZ creo que. Creo. ¿Ponemos más? Sí, es Weiss, SZ. Míralo, Narváez, ese amigo de mi hermana. Este era el novio de mi hermana, independiente que tenía. Este era el guitarrero, el serenatero. Me falta un guitarrero. Nino Herrera es... Este era un maestro. Ay, divino, no sabes lo que era cuando nadie usaba pelo largo, tenía el pelo hasta acá. Era jodidísimo, porque eran unos hijos de puta. Mi vieja iba al colegio médico, ¿entendés? Del cual mi viejo había sido fundador. El colegio médico de acá de Ledesma lo hizo mi tata. ¿Entendés? Entonces el presidente del colegio médico le decía, señora, su esposo se fue con una mujer a Bolivia. Si mi vieja se quería morir, me decía, ¿cómo? Estas fotos son de mis 15 años. Esta, de Hugo, de Gallito y de Rubén Molina. Ya lo Hugo todo trajeado. Cuando mi tata desaparece, nunca creímos lo que los milicos y la dictadura y los vecinos decían de que él se había ido con otra mujer del país. Nunca creímos porque mi viejo no era esa persona. No era jamás de abandonar a nadie, ni a sus pacientes, menos a la familia y a los hijos, porque para él era lo más importante. Carlos Patrignani no tenemos fotos. Carlos Patrignani no tenemos fotos. ¿Qué pasó con la señora de Patrignani? La Susana no sé, ella no la detuvieron, pero me parece que la liberaron. ¿Y nunca más? Nunca más la he visto, ¿Qué dijiste antes, Reynoso? ¿Qué dijiste? No tengo un recuerdo de mi viejo, tengo muchos recuerdos, ¿sí? Están más ligados no tanto a su actividad política pública, sino a la vida familiar. Y no sé, yo pasé una infancia muy linda. Tuve una infancia y una adolescencia en este pueblo muy linda, realmente. La pasé muy bien. Hice lo que hace un chico a esa edad, ¿no? Y a él le gustaba mucho el campo, la vida en el campo, ¿no? Disfrutaba de estar ahí. Y bueno, eso también lo disfrutamos nosotros. Y fue algo muy lindo. Muy, muy lindo, realmente. Ojalá yo pudiera darle a mi hijo una infancia así, ¿no?
Desde el año 58 que él llegó acá, se puso a trabajar con los obreros, sobre todo con los zafreros, como médico de ellos. A través del sindicato, desde el año 60, 62, ya era médico contratado por el sindicato. Así que ellos le mandaban una orden cuando alguno estaba enfermo y la dirección del paciente. Entonces él era médico a domicilio. Él iba, veía los pedidos que había, a la tarde se dedicaba a hacer la visita domiciliaria. En principio fue necesario ser dueño de todo, del almacén, de la iglesia, de la policía, de la gendarmería, del cine, del hotel, toda la propiedad de la empresa. Pero ¿por qué era necesario? Porque no había nada al otro lado. Generalmente le va a hablar mal del ingenio al que lo echamos. Que hay mucha gente. Yo nomás eché 10.000, por ejemplo. Vaya, pero nunca los echamos con una mano atrás y otra adelante. Cuando los indios me dicen, don Mario, ¿me puedo llevar el larguero? Sí, mi hijo. ¿Y el parante? Sí, hombre. Y en una palabra se llevaban el ranchito entero. Cada vez que cambiaban un gobierno, ya sea en forma constitucional o por dictadura, le ofrecían, lo llamaban, le ofrecían el cargo de intendente. Generalmente los intendentes de este pueblo deberían tener el beneplácito de la empresa Ledesma, y él no lo iba a tener. Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Yo fui muy amigo de ese matrimonio, de Aredes. Él era médico. Me atendía a mí y bueno, yo iba ahí a cenar y a comer con bastante frecuencia. Charlábamos, conversábamos, bueno, él era muy bueno a mi modo de ver, pero le echaron a perder. Le echaron a perder porque, bueno, el Partido Comunista posiblemente hizo mucha propaganda, le nombraron intendente de acá. Y ahí es donde se echó a perder el hombre. La relación de Aredes con la gente era una relación ya que arrancaba mucho tiempo antes de que yo llegara a Libertador. Justamente lo que me sorprende a mí era el carisma que él tenía con la población. Y ocurre que en el año 73 él es elegido intendente de Libertador General San Martín a pedido de la gente. El doctor Aredes era un médico radical desde siempre, y a pesar de eso y de que el gobierno provincial era de signo peronista, es elegido como intendente de Ledesma. Vinieron a buscarlo a él
Y él les dijo a la gente, muchachos, yo no soy peronista, ustedes saben que yo no soy peronista, yo trabajo con ustedes como médico, pero yo soy de otro partido, aunque no milite en la provincia. Y ellos le dijeron que lo necesitaban para que sea intendente del pueblo, no para que sea del partido. Entonces, bueno, él le dijo que con la condición de que lo apoyaran para que en este pueblo se cobrara los impuestos a los que más tienen primero. Siendo primero en la lista era la empresa Ledesma, que no se sabía que pagaba impuestos al municipio. Y ellos dijeron que sí, tanto el sindicato como la gente de las villas, que lo iban a apoyar para que se le cobre los impuestos al ingenio Ledesma y para que se empiece a hacer ya sea por vía de entrega de tierra a cambio de los impuestos, se empiece a desarrollar un plan de urbanización que hacía tanta falta al municipio, para los mismos trabajadores de la empresa. Luis Aredes asume el 2 de junio de 1973. Los diarios de Jujuy dan la noticia con moderada aceptación. 8 meses después, en una solicitada abierta, el intendente da cuenta de lo actuado. Extensión de la red de gas, ampliado y mejoramiento de barrios, refacción de plazas y baños públicos y recuperación de vehículos municipales arruinados por el desuso. Y el punto más importante, aunque no ocupa más líneas que el resto de los referenciados. Por medio de una ordenanza impositiva de 1973, aprobada por el Honorable Consejo Deliberante, por primera vez en su bicentenaria historia, el ingenio Ledesma comienza a pagar impuestos a la municipalidad del pueblo. Se han vivido escenas muy sentidas y la gente no quería creer de que fueran capaces ellos mismos con su movilización, con su participación, ser protagonistas de un progreso como el que realmente tuvieron. La estadística que había de trabajadores que tenía esta empresa eran 12.000 a 12.500. Entre los trabajadores temporarios que venían a levantar la cosecha y la planta estable que estaba en la fábrica de azúcar, de papel, de alcohol que tienen ellos, ¿no? Que es todo el mismo complejo. En este momento, según me dicen, no quedan 2.500 obreros en toda la estructura de campo, de fábrica, de 12.000. Las reglas comienzan a cambiar. El trabajo decrece violentamente. Las armas o el dinero aparecen como definitorios en muchas negociaciones. Las personas se compran o se matan. Toda la vida en política y gremialmente yo tengo mis hombres. Eso no funciona, viejo. ¿Cómo es el mecanismo eso? No me pide que le cuente. Pero difícil, ¿no? Depende de si usted tiene gente. Es la forma de manejar una empresa, viejo. Una empresa del volumen de Ledesma, ¿no? Y tenían un sobresueldo, obviamente. ¿Quién? Tenían un sobresueldo, digo. Digo, para contar. No, propinitas. No, sobresueldo no. No, dejar la impresión digital es otra cosa muy peligrosa. Siempre he dicho yo que hay coimeros, en todas partes, pero hay que saber coimear, querido. Hay que saber coimear. Yo he coimeado, paso. Pero dejar la impresión digital, no. Hay que saber coimear, querido. 8 meses más tarde, el gobierno peronista echa al intendente sin mayores contratiempos. Interviene el municipio, utilizando a la policía y el ejército. Interviene en la municipalidad con las Fuerzas Armadas, el gobierno constitucional manda la infantería de la policía de Jujuy y la ocupan con un nido de ametralladora, pusieron arriba pensando que la población se iba a levantar. Todo fue una sorpresa, por cierto, quedó fuera de lugar
el intendente, a los 2 meses... ¿No fue eso la Cototerra? Bueno, pero venía del gobierno, todo venía del gobierno. Ya había muerto Perón, ya estaba en el gobierno Isabel y López Rega, entonces vino la derechización de todo el gobierno. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Pico Zaffarón. Y te voy hablando las 24 horas del día. ¿Usted no es de Fraile? No, de acá. Horroroso era, ahí no se le ve la nariz, no sé por qué. Medía 2 metros, era así un esqueleto y tenía la nariz ganchuda así. Así. Nosotros habíamos sido criados primero en colegios religiosos, católicos, muy católicos, con una visión de lo que es la sociedad, de lo que es el país y de lo que es la familia, muy diferente a lo que nos toca vivir después. Cuando a mi viejo lo detienen, pensábamos que iba a ser 7 días, 10 días, y no fue así. Un Roja está desaparecido, uno solo, había 2 Rojas, uno solo. Y si falta también lo tenemos acá. Ahora que lo pienso, la jodieron tanto que la tipa se hizo fuerte. Reaccionó, se hizo fuerte y ya se los pasa todo. Narciso Sacistega, Giribaldi está allá, ¿no? Sí. Patrignani, Crescencio Vargas, ¿está Crescencio Vargas? No. ¿Cuál es el que va parecido? Varguitas debe estar, sí. Hay que estar, ¿no? En el cuero de ellos, ¿no? Si a cualquiera, yo digo que se le desapareció un esposo, se le desapareció un hijo, hay que estar porque uno no está. Por ejemplo, a mí no me nace ir porque no me ha tocado a mí. Quisiera yo que todo el mundo sea solidario, pero como a uno no le toca, Dios quiere que no nos toque más a nadie. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976 comienza la aniquilación. La Junta Militar, integrada por Videla, Macera y Agosti, derroca a la presidenta Isabel Martínez de Perón e intensifica a niveles inverosímiles la política represiva iniciada por la AAA. El país entero se somete al terror de la Junta. No hay espacios libres de miedo. Nosotros no lo podíamos localizar. Íbamos a un lado a otro y no había ninguna información. Pero después alguien nos dijo que estaban en el campo de Guerrero. Un policía de ahí, de la cárcel, creo que de afuera, que íbamos a preguntar, nos dijo que estaban en Guerrero. Guerrero era un centro clandestino, nosotros no sabíamos. El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad.
A los pocos días de llegar, que los detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del Ingenio Ledesma. Una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio. Así que yo he pedido al administrador una audiencia para preguntar por qué razón una camioneta de la empresa se lo llevaba. La camioneta estaba, por cierto, la dirigían los gendarmes. El problema de la empresa estaba a cargo de gendarmería, nada más, punto. Y ellos vivían permanente en Ledesma. El equipo de gendarmería estaba, eran 6 hombres, pero que 6 cojonudos, ¿no? Y él me dijo allí que Aredes le había causado muchos problemas al Ingenio Ledesma, que lo iban a investigar y que si no tenía ninguna cosa grave, que tenga paciencia, que lo iban a dejar en libertad. Yo le voy a contar una anécdota de un comandante. Yo detengo 10 tipos por día, 10 sospechosos. Les pego una cagada que no se van a olvidar hasta que me canta el culpable. 1. Y a los otros 9 les pido disculpas y no pasa nada. Ahí lo define. Y ese 1, Mario fulano tal, es del este. O sea que ellos me informaban a mí. Y ahí me advirtió Mario Paz que yo estaba en otra lista para ser detenida. Que no hiciera nada, que dejara de estar movilizándome porque iba a ser detenida. Así como la empresa Ledesma cede sus vehículos y colabora estrechamente con los gendarmes para secuestrar civiles, otras grandes firmas, algunas pertenecientes a monopolios internacionales, ponen en manos de los verdugos a trabajadores de sus propias plantas. La dictadura queda oficialmente asociada a los dueños del país. Nosotros estábamos, por cierto, mal porque no encontrábamos respuesta e íbamos de un lado a otro. Y en el mes de julio, cuando coincidió en que los estudiantes de la universidad, los hijos de obreros de acá que iban a estudiar a Salta o a Tucumán, estaban pasando sus vacaciones acá, una noche, a eso de las 9 o 10 de la noche, se apagó la luz. Esa noche mi hijo había salido del trabajo a las 7 de la tarde y yo estaba cuidando a los chicos, la que tengo acá que era chiquita y mi otro hijo. Cuando golpearon la puerta y como no salíamos rápido, decían que si no iban a voltear la puerta, entonces salí yo. Cuando paran, nos rodean totalmente, a mí me sacan de un brazo, a mi hermana de otro brazo, a don Vargas también, y hay un pasillito hasta la casa, hasta adentro. Lo llevan a él a golpes, a nosotros nos tiran en la arena, nos empiezan a atar las manos, los pies a mi hermana y a mí. Mi hermana gritaba, lloraba, estaba con un ataque de nervios terrible. Bueno, dice, ahora los vamos a llevar a ustedes, dice. Entonces los han empezado a atar uno por uno y nos sacamos, 3 afuera, y nos metieron el celular. Y de ahí así ya han empezado a cargar, pero ya estaba cargado el celular ese de gente. Y ahí me encuentro que estaba mi hermano también, un compadre que vivía en la esquina. Y bueno, nos llevaron nomás. Me tiran sobre una caja de un camión o algo que después me enteré que eran los trailers de Ledesma. De ahí nos traen de la comisaría de Calilegua a todos los detenidos a la gendarmería del Ingenio Ledesma, que está en el Ingenio Ledesma. Y en el ingenio, como a mí me vendaron los ojos, pero no muy ajustados, así que yo pude ver, para unos agujeritos que tenía el vehículo, pude ver. Estaban los trailers en hilera, que eso lo prestó Ledesma. Que no me digan que no, porque eso es la pura verdad.
Apagar la luz para secuestrar, torturar y matar. Apagar la luz para perder toda idea de ley y de humanidad. Casi todos los secuestrados el 27 de julio de 1976 eran trabajadores del ingenio. En medio del apagón general, fuerzas uniformadas sacaron a más de 300 de sus viviendas. Los llevaron a Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. Más tarde, se trasladó a algunos a la jefatura de policía. Otros eran liberados o puestos a disposición del Poder Ejecutivo. A quienes quedaron hechos pedazos luego de la tortura, los abandonaron en las cercanías del hospital de Jujuy. Búsquenlos, decían las llamadas anónimas recibidas allí. Del total de secuestrados la noche del apagón, cuando el ingenio proveyó al ejército dependencias y camionetas, más de 30 permanecen desaparecidos. Con los 10 días de tortura que he tenido, ahí, digo yo, el miedo acá se acaba. Bueno, de mis hijos no sé más nada. Es decir, sentí morir digo que sentí morir porque por los gritos de tortura y todo, a Rubén Canseco. Ahí estaban estos chicos que estaban en Tucumán estudiando, que se habían quedado. Estaba Juancito Jarma, estaba Hugo Narváez, Rubén Molina, José Cabrera. Ellos estaban, pareciera como sentados, nos dividía una pared, parece que estábamos sentados de espalda con espalda. Ellos le miraban y los golpeaban constantemente, se los llevaban, los traían y aparentemente no le daban Por eso había una que venía todos los días a llorar acá, porque ella quería saber dónde estaba su hijo. Sí, lo llevaron, lo mataron, sin duda. Y a mí me cansó ya tanto eso. Y un día le dije, mire señora, ¿quiere que hablemos en serio nosotros? La culpa de dónde está su hijo, porque ella no sabía, yo sí, pero no se lo dije, ¿no? La tiene usted y su marido, por la mala educación que les han dado. Han cambiado el camino porque ustedes les han dado tanta libertad y tanta cosa que se han vuelto comunistas. ¿Y qué espera usted de un hijo comunista? Nunca le llamó usted la atención, nunca le dio usted un consejo bueno. Ahora que le ve usted que no sabe dónde está, se preocupa de él. Tenía que haberse preocupado un poco antes. Y los chicos que llevaron de acá, casi todos eran así. Eran de familias realmente pobres, abandonadas. No me refiero a pobres en el sentido de riqueza, sino más bien espiritual, ¿no? Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos animamos a decir: Mi querida Olga, hay que estar preparados para todo. Yo estoy pasando días muy duros, espiritualmente hablando.
solo confiado en que alguna vez llegará la justicia de Dios. De esto no quiero que sepan los hijos, ¿eh? Ellos ocupan su tiempo estudiando y no quisiera que estas cosas los afecten y decaigan. Son momentos que uno tiene y luego pasan. Los recuerdos y afectos de seres queridos a veces más traicionan y nos hacen aflojar. Los hijos deben vivir su juventud con alegría sana y con miras a un porvenir venturoso, que sea menos duro que el nuestro. Bueno, mi vida, no te cansaré más con estas cosas. Tú sabes y debes seguir adelante, tienes temple y valor de madre cristiana. Y juntos hemos aprendido a vencer contrariedades que a veces parecían irrompibles. Reza mucho por nosotros, que Dios nos ayudará a salir de esto. Recibe mis invariables afectos y besos. Luis. 14 de junio de 1976. El 5 de marzo del año 1977 sale publicado en un diario en Buenos Aires, no sé si era un diario de la tarde, creo que La Razón, un grupo de 10 personas que eran dejadas en libertad, porque los militares durante el proceso publicaban los nombres de las personas que ellos iban dejando en libertad, o las que eran pasadas a disposición del Poder Ejecutivo. Y allí leímos, desde Buenos Aires nos llaman y nos dicen, salió el nombre de Aredes y que está en libertad ya. Le soltaron. Después de enseñarle algo de la Biblia y esas cosas que le enseñaban ella donde estaba en la cárcel, a él llevaron a La Plata. Y ahí le instruyeron un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la Biblia, sobre el amor a la sociedad, cómo tenía que ser. Vino, le sacaron de la cárcel, ¿no? Y bueno, pasaron 3 días y recién en la estación de trenes de la ciudad de Tucumán, allí estaban mis hijos, Luis, Ricardo, Olga, que entonces estaba haciendo creo que el último año de la carrera de medicina, y 2 hermanas de él en la terminal de trenes. Otro grupo estaba en la terminal de ómnibus, otro grupo estaba en el aeropuerto y así. Se turnaban las 24 horas para ver si encontraban. Y apareció, sonriente, muy cariñoso, como si no le hubiera pasado nada. Y sin embargo había pasado tortura, picana, un infarto, un año bravísimo. Pero desde el momento que llegó, él me dijo a mí, de este tema no quiero que hablemos más, ya pasó. Yo estoy acá, me han investigado, durante un año me han tenido a disposición de ellos, no hablemos más porque no quiero que los chicos se pongan mal y que tengan rencores. Así que no se hablaba. Yo insistía en preguntarle, pero después me di cuenta que con los amigos, llegaban los amigos a la noche, hacían un asadito, traían unas cuantas botellitas de vino, después de tomarse unos vinos y contaba cosas tremendas. La dictadura se comporta con una ferocidad nunca vista. Se tortura para quebrar a las personas, no solo para obtener información. Se tortura porque así es el sistema. Y así se tortura a niños y adultos, a homosexuales y judíos, a estudiantes y profesores universitarios. El plan increíblemente macabro deja un saldo patético. Muertes, exiliados, desaparecidos. Yo veía por el balcón, veía pasar siempre una camioneta de la gendarmería. Y yo venía y le decía, Luis, me parece, creo yo que la gendarmería te está vigilando. Y me decía, mujer, déjame en paz con mis amigos, yo quiero charlar con ellos, yo quiero tomarme un vino con ellos, comer un asado. Entonces no me llevaba el apunte, pero yo presentía que eso no estaba bien, no era conveniente. Pero él se confió que en un año de detención ni lo llamaron a declarar. No le hicieron ni preguntas en ese año que estuvo detenido. Mi viejo decía que insistía en que se quedase tranquilo porque él no tenía motivos para irse. Dice, cualquiera puede revisar, escarbar, ponerlo del derecho o del revés, lo que yo he hecho, y
yo no tengo temores en ese aspecto sobre mi gestión política pública, digamos, ni mi gestión profesional. Entonces, no encuentro ningún motivo por el que yo tenga que irme. Cuando me pusieron en libertad a mí, después de tenerme 4 meses, 26 días, me doy con que estaba yo yendo al ingenio a ver de cobrar mi indemnización. Y me tocaba bocina, me doy la vuelta, era él, iba en su auto. Y me dice, Cárdenas, ¿pero qué hace usted aquí? ¿Qué hace? Usted corre peligro, ¿por qué no se va? Usted tiene que irse, tiene que salir, váyase a otra parte, a Buenos Aires, no esté aquí en Medellín. Es peligroso para usted, ¿por qué? Porque usted es dirigente sindical. Y mire qué coincidencia. Y pasa que después, como a los 3 o 4 días, se perdió él, como si la tierra se lo hubiera tragado y nunca más se supo nada de él. Lo que yo pienso ahora que lo seguían y esperaron el momento en que no hubiera ningún familiar acá. Y entonces fue secuestrado en la vía pública. Porque salió del hospital, atendió ahí hasta el mediodía y en el camino por la ruta 34 no llegó acá. Y a los 6 meses su auto apareció en Buenos Aires en el radio de la seccional 19 de la Policía Federal. Pero de él no supimos nunca más nada. Me pregunto muchas veces qué pensaría de mis hijos mi padre. Creo que los disfrutaría. Como hacen los abuelos, ¿no? No creo que tenga nada que decirle en ese aspecto, ¿no? Con miles de desaparecidos, una guerra inútil y el motor productivo del país en ruinas, los argentinos vuelven a hablar, a escribir otra vez las distintas versiones de su historia. En 1983, la mayoría vuelve a coincidir con la opinión de que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos que han vivido los hombres del siglo XX. Caminar por la calle sin documentos ni enemigos resulta una agradable aventura. En todos lados se vota. En aquellos sitios donde la vida ha transcurrido como si nada y en los lugares cuyos nombres con el tiempo serán nombres propios de tragedias indelebles.
como el apagón del terror de Ledesma. Palabras que en el pasado han resultado cándidas conquistan nuevamente su sentido. Vida, paz, libertad. Coloca en estos momentos el general Viñoni, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Mire, yo tengo censados 100 chicos, entre 15 y 20 años de la normal, de comercio y del Colegio Nacional de allá, desapareció. 100 por culpa de ella. Todas las tardes los invitaba a tomar el té y los adoctrinaba. Era un escándalo, usted no se imagina la juventud, la punta lo que era. En un principio era cuando todavía había mucho temor, quizás en la época de la postrimería de la dictadura militar, que es cuando recién nuestro grupo de madres de detenidos desaparecidos de Ledesma, que así nos llamamos, empezó a salir a la calle. Claro, yo era la activista, la peligrosa para la gente del pueblo, incluso para mis vecinos. Pasó un tiempo y fui loca. Qué loca que está esta señora, miren lo que hace. Y pasaba, yo caminaba por la plaza, pero entonces iba acompañada con las otras madres que también nos llamaban las locas. Y por entonces nadie me saludaba. Por ahí algún viejito, cuando nosotros hacíamos la ronda en la plaza, algún anciano se ponía de pie y se persignaba. No sé por qué lo hacía, pero creo que era una señal de respeto. Ay, qué hermoso, le pone los cosas. Nos compra unos 2 kilos de tomate, 3, impresionante. ¿A cuánto está el kilo? 4 kilos por un peso. 4 kilos por un peso. Entonces compramos 2 kilos, José. Si bien es cierto, sigue siendo un compromiso con ella y con mi viejo, el estar, ayudarla, lo vemos más bien ya no como una urgencia como era durante la dictadura, ¿sabes? Porque teníamos siempre la ilusión de poder encontrar alguno vivo. Trajimos bandera, pero no tenemos palos. Nos decían que acá abajo se podía sacar. Allá he visto que hay unos palos. Abajo hay, pero son pesados. Si le sirve, sáquelo. Ahí abajo, Claro. en una habitación grande de abajo. Bueno, nos fijamos entonces a ver cómo viajamos. Sí, y acá las herramientas están arriba, está la caja de herramientas. Traiga para que lo haga. Bueno. Ya va a venir la camioneta para que cargar todas las pancartas, todo lo que sea pesado, todo lo que sea banderas y llevar. Bueno, listo, arreglamos ahí. Muchísimas gracias. Tengo 8 nietos ya. Y en estos días de que los chicos ven pasar con coronitas, con ramitos de flores, y mi nietita me preguntaba, abuela, ¿dónde le pongo yo una flor a mi abuelo? Y yo le digo, no sé, hijita, seguiremos buscando, porque tiene que haber algún lugar donde están los restos mortales de tu abuelo, y cuando lo encontremos lo sepultaremos como corresponde, no a cristiano, sino a ser humano. Hay desastres provocados por humanos que tienen efectos residuales, como un desastre radioactivo. Durante decenas de años siguen apareciendo los efectos devastadores. Los hijos de nuestros hijos tendrán escamas en el alma derivadas de ese desastre, del genocidio provocado por la Junta Militar Argentina.
Todos los 27 de julio, Olga convoca a un puñado de hombres y mujeres, la mayoría proveniente de la capital y algunos de otros sitios del país, a una marcha que recuerda aquel apagón siniestro en el mismo lugar de los hechos. Cuando termina, cada uno de los participantes regresa a su lugar y Olga vuelve a quedarse sola. Me hace bien volver aquí a las marchas. A veces hablo en Tucumán con gente como Lucho o gente de hijos. ¿Qué va a pasar, no, con todas estas cuestiones en el futuro? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Por lo pronto está claro que el tema de esta marcha es como algo personal de las madres de acá. Y uno va al pie en eso. También porque lo siente, ¿no? Pero no me imagino qué va a ser de esto dentro de 10 años. A menudo, el trágico período de la dictadura militar se cuenta con grandes palabras, a falta de palabras para mencionar lo más terrible. Debemos recurrir a las palabras genocidio, impunidad, injusticia. Pero cuando recorremos la tragedia de Luis, la tragedia de Olga, la tragedia de los desaparecidos en el apagón de Ledesma, nos encontramos con pequeños relatos que apenas cuentan hechos. Ahí es donde podemos ver, en toda su inmensidad, la barbarie. Uno. Y pienso que no hubiera podido hacer otra cosa de lo que estoy haciendo. Es una opción dura, no es fácil. Quedarse solo, saber que los hijos están más o menos lejos, que necesitan de uno, pero yo creo que son las opciones de la vida de cada uno. Yo no me siento todavía capaz de ir a estar en la casa de alguno de mis hijos, como la abuelita. Soy abuela.
pero todavía puedo seguir trabajando, luchando, haciendo cosas. Caminar sola por una plaza habitada debe ser peor que caminar sola por una plaza desierta. Porque en una plaza habitada, ver pasar a las personas sin inmutarse duplica la soledad. Olga marcha sola en esta plaza que ni siquiera tiene signos políticos como la Pirámide de Mayo o la Casa Rosada. Olga marcha en una plaza sin hamacas, sin toboganes, sola. Olga continúa la ronda, que es el exacto opuesto a un juego. Continúa la ronda de un círculo único, que no cierra. Continúa contando una historia que parece no tener final.